Bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz de los Expertos, en donde hablaremos del cáncer como factor genético. Varias investigaciones y estudios científicos coinciden que el cáncer puede ser influenciado por factores genéticos. Se ha demostrado que ciertos cambios o mutaciones en los genes pueden aumentar la susceptibilidad de una persona a desarrollar cáncer. Numerosos estudios científicos han identificado genes específicos que están asociados con un mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, los genes BRCA1 y BRCA2 se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama y ovario hereditarios. Estos genes desempeñan un papel en la reparación del ADN y cuando están mutados pueden llevar a una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. En este nuevo capítulo de La Voz de los Expertos nos encontramos con el Dr. Michael Vallejo, genetista, epidemiólogo y docente de la FUCS, Hospital de San José, donde hablaremos del cáncer como factor genético. ¿Considera que la aparición del cáncer en un paciente depende más de factores genéticos o ambientales? El cáncer debemos entender que es una condición multifactorial, una condición gobernada por la genética, pero influenciada grandemente por factores ambientales. El cáncer esporádico se comporta así. Entonces, sí, la respuesta es sí, aunque es una condición gobernada por la genética, la influencia ambiental es gigante. ¿Podríamos definir el cáncer como una enfermedad genética? El cáncer es una enfermedad genética. Como lo dije, es gobernado por la genética. Y hay dos tipos de cáncer. ¿Y al ser genética, sería también hereditaria? Entonces, de esos dos tipos de cáncer, del 100% de los cánceres, el 90% son cánceres esporádicos, que aunque siguen siendo enfermedades genéticas, son gobernados también por el tema multifactorial. De ese 100% hay un 10% aproximadamente que son netamente hereditarios, que son las condiciones ya heredofamiliares, que sí se transmiten de generación a generación y la gobernanza genética es mucho más grande, más robusta en ese tipo de patologías. ¿Cuáles serían las heredofamiliares? Nosotros tenemos varios síndromes, la mayoría de una herencia mendeliana, y tenemos ejemplos como el cáncer colorectal no polipósico, como el síndrome de Lynch, el cáncer de mama hereditario, el cáncer de seno, el cáncer de ovario, de útero, los cánceres renales, los cánceres de tiroides, papilares de tiroides, y una gran cantidad de condiciones que cada vez se está haciendo más grande esa lista, en donde vemos que esa gobernanza genética, esa gobernanza de ciertas mutaciones es muy importante para la aparición, el pronóstico y el desarrollo de la enfermedad. ¿Recomendaría usted siempre la realización del tamizaje genético en pacientes con antecedentes de cáncer hereditario? ¿Y por qué? Antes del tamizaje genético, todo paciente que cumpla criterios médicos, criterios clínicos para sospechar una condición de un cáncer heredofamiliar debe tener una cita por los servicios de genética médica para brindar un adecuado asesoramiento frente a estos temas. No todos los cánceres, como les decía, son heredofamiliares y no todas las mutaciones de los cánceres van a generar o más que mutaciones de los cánceres, una herencia, porque hay mutaciones del tumor que son particulares y esas no se van a heredar, y hay mutaciones que sí están en todas las células del paciente, aquellas germinales que se llaman, ellas sí se van a heredar. En ese sentido, es importante que cada paciente se trate como un caso particular, en donde el genetista, el médico genetista, indique si hay criterios suficientes para establecer un seguimiento molecular o no. Hay unos criterios clínicos que establecen unas probabilidades más altas o menos de acuerdo a las historias familiares de los pacientes, al tipo de cáncer y a lo que estén presentando en su momento de esa patología. Todo esto sumado hace que el genetista tome la decisión de cómo se va a manejar ese paciente, o a través de un tema molecular o a través de otro. Pero lo importante, todo parte del asesoramiento genético adecuado. ¿Cuál sería el signo de alerta para realizar el tamizaje genético? Una de las cosas que pueden identificar muy fácil los pacientes es la historia familiar de cáncer. Mi tatarabuela sufrió de cáncer de seno,
mi abuela sufrió cáncer de seno, mi mamá sufrió cáncer de seno, mi hermana sufrió cáncer de seno, es muy probable que yo tenga que tamizarme hacia un cáncer de seno y es muy probable que este tipo de cáncer, en este ejemplo, sea del tipo heredofamiliar. Lo otro, cánceres, si hablamos del cáncer de senos de apariciones tempranas, mujeres antes de los 40, 50 años que ya se les diagnostica la condición de cáncer de seno. Es una condición clínica importante que los puede identificar y prende las alarmas para pensar en condiciones heredofamiliares, cánceres en niños y también algunos tipos de tumor muy específicos que los da la patología de la lesión, hacen pensar que estemos frente a una condición heredofamiliar.